pero es un gozo para mí conocer lo que necesito conocer de Ecuador, que es la familia de Dios. Es lo más importante. Y por eso vamos a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10, y estamos todos sintonizados en que la respuesta es Dios. Y la respuesta viene de Dios a través de su palabra. Es la respuesta del Dios invisible a través de su verdad para nosotros. Y voy a leer lo único inerrante que escucharán en esta mañana, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa y perfecta, la cual necesitamos para modelar la gloria del Dios invisible. Porque aunque no te vemos, has revelado tu amor por medio de tu Hijo. Ayúdanos a entender, Padre, que como iglesia necesitamos reflejar visiblemente al Dios invisible. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo. Amén. El destino del ser humano es complacerse únicamente en Dios. Fuimos creados por Dios para ser satisfechos en Él. No fuimos creados para acumular riquezas, para deleitarnos en nuestros ídolos o para simplemente buscar expectativas alejados de Dios. Sin embargo, el pecado produjo el exilio de nuestro Creador.
Dios llamó a Adán a pedirle cuentas y finalmente pudo percatarse Adán que había abandonado la única satisfacción junto con Eva de sus almas. Sin embargo, Dios los vistió con pieles allí en Génesis capítulo 3. Por lo tanto, hubo necesidad de sacrificio para cubrir el pecado. Animales que no habían sido destinados a morir, murieron para cubrir el pecado y la vergüenza. Dios sabe que sin Él, nuestra existencia no tiene sentido. Por eso proveyó un sistema sacrificial para acercarnos a Él, como fuente de perdón y santidad, para Él, como decíamos ayer, habitar entre su pueblo. Al llegar a la tierra prometida, Dios permitió, no a David, sino a su hijo Salomón, construir el templo, que era la construcción probablemente más esplendorosa, más fastuosa y más excéntrica de toda la tierra. Tenía oro, tenía piedras. Estaba tan adornada que brillaba en el monte Sión. Sin embargo, ese lugar que Dios mismo escogió para habitar fue destruido. Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones la descripción como testigo ocular de la destrucción de Jerusalén y con él, con esta ciudad, el templo. Después de un largo asedio babilónico, el templo fue saqueado y destruido. Sin embargo, todos tenían nostalgias por ese templo destruido. Pero él revela al profeta Ezequiel una reconstrucción del templo inimaginable para ellos. La expectativa estaba allí. Después vino un templo posexílico con Zorobabel. Pero ese no era el templo del que hablaba Ezequiel. Herodes construyó un templo fastuoso también, de cuyas ruinas hoy hay piedras en Jerusalén. Sin embargo, ese no era el templo del que hablaban los profetas. Porque después de 400 años de silencio, llegó el templo a habitar entre nosotros. El Dios viviente, Jesucristo encarnado, a habitar entre su pueblo. Y por eso Él dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Por lo tanto, Jesucristo es el templo viviente en el cual tenemos acceso a Dios. Él es la piedra angular del que habló Isaías 28:16. Él es el fundamento del templo viviente conformado ya no por piedras fastuosas, ya no por piedras lujosas, ya no por oro, ya no por todo lo que el templo tenía, sino por piedras vivas. Y este es mi mensaje para ustedes, hermanos, en esta mañana. La iglesia es la respuesta visible del Dios invisible. La iglesia es el templo viviente del Dios invisible. Y le voy a dar 3 razones en el texto por las cuales la iglesia es la respuesta visible de un Dios invisible. En primer lugar, de los versículos 1 al 3, vamos a reconocer que la iglesia nace y crece por el Dios invisible.
versículos 1 al 3. Seguidamente veremos que la iglesia es el templo del Dios viviente, versículos 4 al 8. Y finalmente veremos que la iglesia ha recibido la gracia del Dios invisible, en los versículos 9 al 10. Comencemos por el primer punto, los versículos 1 al 3. La iglesia nace y crece por el Dios invisible. El versículo 1, hay un por tanto allí, y hay un llamado, dice el apóstol Pedro, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Y recordemos que el apóstol Pedro se está dirigiendo a aquellos que han nacido de Dios. Y han nacido por la palabra de Dios, como vemos allí en el versículo 23 del capítulo 1. Un poco más atrás dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En otras palabras, el apóstol Pedro se está dirigiendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Están exiliados. Él utiliza ese lenguaje del exilio y lo vemos al final de su carta, nombrando a Babilonia también. Es interesante, porque estos creyentes están exiliados en el sufrimiento y no sabemos realmente cuál es la fuente de ese sufrimiento, pero ellos están incómodos, ellos están presionados por las circunstancias, ellos la están pasando mal, especialmente por su fe. Y generalmente cuando somos oprimidos por el sufrimiento, entonces nos acusamos unos a otros. ¿Quién es el culpable del sufrimiento? Por eso Pedro dice, toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y difamación deben ser quitadas como un vestido viejo. Eso quiere decir desechando, como cuando nos quitamos el overol después de haber trabajado mucho tiempo, ya sudado, embarrado. Hay que quitarse todas esas vestiduras que dañan la unidad de la iglesia. Cuando sufrimos somos tentados a acusarnos, a difamarnos, a maldecirnos, a envidiarnos a los que están mejor que nosotros. Pero en el verso 2 encontramos esperanza en medio del sufrimiento. Pedro usa un imperativo allí. Dice, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios. Y creo que está refiriéndose a bebés sanos que anhelan la leche espiritual. No está hablando porque cuando estamos enfermos no toleramos la comida. Pero los bebés sanos anhelan el pecho de sus madres. Es lo natural, es lo normal. Por lo tanto, aquellos que han sido engendrados por la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo implanta en los corazones de los creyentes la vida nueva, entonces no solamente nacen, sino que crecen por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. En medio del sufrimiento es importante no solamente decir que ya somos salvos, sino crecer en esa salvación, recordando la cruz, recordando el madero, recordando la justicia, recordando la paz, recordando la reconciliación que tenemos en Cristo.
La pureza de la palabra de Dios es leche pura la que debemos también nosotros consumir. Hay un riesgo en adulterar. Si se habla de leche pura es porque hay leche adulterada, aguada. No sé aquí cómo adulteran la leche. Creo que con agua, no muy pura ni tan filtrada. Pero podemos también no solamente adulterar la leche, sino también la palabra de Dios. De dos maneras. La primera es agregándole cosas a la palabra de Dios. Agregándole nuestros razonamientos, agregándole nuestros pensamientos, nuestras conclusiones, nuestros puntos de vista, nuestros prejuicios, nuestros marcos de referencia. Pero también podemos adulterar la palabra de Dios quitando a la palabra la contundencia y la autoridad de la palabra de Dios, para no quedarle mal a las personas. Por temor al hombre. Podemos decir, bueno, el versículo dice eso, pero a ver, interpretémoslo con anestesia para que no duela. Pero la palabra de Dios es perfecta. Y solamente la iglesia de Cristo está facultada para mostrar que la palabra de Dios es suficiente para producir hijos de Dios. Que la palabra de Dios es suficiente no solamente para producir hijos, sino para nutrir a los hijos de Dios. No necesitan suplementos vitamínicos, no necesitan nuestras estrategias, no necesitan nuestros pensamientos, no necesitan nuestras experiencias, no necesitan nuestros puntos de vista, necesitan a Cristo, que es el centro de la Escritura. En el verso 3 hay una expresión usada y el apóstol Pedro dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Él está citando el Salmo 34, cuando David, al escribir este salmo, inspirado por Dios, está recordando su salvación. Él dice lo mismo, gustad y probad la benignidad del Señor, en el Salmo 34, versículo 8. Dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, está recordando un evento que sucedió en 1 Samuel capítulo 21. Aunque el Salmo se titula como cuando David estuvo con Abimelec, en realidad Abimelec es un título. Porque está hablando cuando estuvo con el rey Aquis. Ahora, ¿por qué es importante esto? Traerlo a colación. Porque Pedro lo está haciendo. Está recordando la benignidad del Señor. David comprobó que cuando se hizo el loco frente a este rey, Dios lo liberó. Pero también Pedro quiere que comprobemos que en la experiencia Dios es quien dice ser. Que Dios va a proteger a su pueblo, cuidando de su pueblo, aún en medio del sufrimiento, deseando ser nutridos por la palabra de Dios. En tiempos como estos, la iglesia es la respuesta de Dios porque hace visible a un mundo caído, a un mundo que se queja de los gobiernos, a un mundo que se queja de todo, pero no pone su mirada en Dios. Se quejan de Dios porque la están pasando mal, están oprimidos.
Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos la gran oportunidad de exaltar las glorias de Jesucristo en medio del sufrimiento, porque hemos probado la benignidad del Señor. Hemos probado que Él dice lo que dice ser al ser perdonados nuestros pecados sin merecerlo. Es la obediencia a la Escritura suficiente para depender de Dios aún en tiempos de prepandemia y de pospandemia. Es la revelación especial de Dios, es la palabra perfecta de Dios, es la gran revelación de nuestro Dios que tiene la respuesta a un mundo lleno de incertidumbre. Hemos visto que la iglesia refleja la gloria del Dios invisible de manera visible, en primer lugar porque nace y crece de la palabra del Dios invisible. En segundo lugar, de los versículos 4 al 8, la iglesia es el templo del Dios invisible. En el verso 4 dice nuestro texto, y viniendo a Él como a una piedra viva. Este término, viniendo a Él, el verbo se encuentra en una manera de expresar que es un acercamiento continuo. No solamente cuando estamos en problemas, no solamente en tiempos de gozo, no solamente en tiempos de necesidad, sino es continuamente, hay que ir de continuo a la piedra viva, es decir, a Cristo resucitado. Él es el que da vida a todo el templo de Dios, y venir a Cristo como piedras vivas significa que todo el tiempo necesitamos acudir a Él, como nos lo recordaba Mark anoche en arrepentimiento. En otras palabras, dependemos absolutamente de la piedra preciosa. Dice, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Fue desechada la piedra porque aquellos que vieron el esplendor de Jesucristo lo desecharon. Pero también es una piedra preciosa porque ha sido escogida por Dios para salvación. Hermanos, estar unidos a Cristo no solamente es en las glorias de Cristo, sino también en los sufrimientos de Cristo. Vamos a ser desechados por este mundo. Vamos a ser subestimados por otras opciones en esta tierra. Vamos a ser desvalorados aún por nuestras propias familias. Pero aún así, somos valiosos para nuestro Dios. Pero en el versículo 5 creo que Pedro tiene en mente el templo. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Es decir, que a medida que nos unimos a Cristo, vamos conformando y levantando ese templo precioso, ya no un templo físico, sino un templo espiritual, donde se ejercita un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran la única manera de poder acercarnos a Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año y él tenía que poner una campanilla en su pie. Si no oían la campanilla, era porque había muerto en la presencia de Dios, es decir, ahí frente al arca donde los querubines unían sus alas.
él se amarraba a una cuerda y si moría ante la presencia de Dios debían sacarlo con la cuerda. Pero ahora no necesitamos cuerdas, no necesitamos seguro de vida, no necesitamos protección social para acercarnos a Dios. Él nos ha dado su sangre para acercarnos a Él. Ahora, estos sacrificios, como aclara el texto, son espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué clase de sacrificios habla el texto? En Colombia, en Bogotá hay un cerro, se llama Monserrate, y la gente en cada Semana Santa sube allá de rodillas, descalzos, con el frío, hay piedras. Y cuando suben y bajan parece como si hubieran cumplido la meta. Ya Dios los aceptó. No sé cuántos montes habrá aquí en Ecuador donde la gente hace sus ritos para tratar de llegar y hacer supuestos sacrificios para Dios. Pero los sacrificios espirituales tienen que ver con el testimonio de Cristo en nosotros. Tienen que ver con la manera en que respondemos a Dios en gratitud por la redención, la liberación y la gracia que ya nos ha extendido. No para comprar su salvación. No son sacrificios para tratar de ser aceptables ante nuestro Rey de justicia, no. No son sacrificios, no son laceraciones espirituales para tratar de conmover a Dios, porque todo eso va a encender más bien su ira. Porque el único sacrificio aceptable es el de Cristo. Se trata más bien de responder, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, renovando nuestro entendimiento. Vamos allí por un momento. En Romanos capítulo 12, donde nos ilustra un poco cómo es que los sacrificios deben desarrollarse, sacrificios espirituales. Dice el apóstol Pablo, y él ha hablado 11 capítulos atrás acerca del Evangelio. Dice el versículo 1 de Romanos 11, por consiguiente, es decir, por el Evangelio, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Se trata de renovar nuestro entendimiento, se trata de renovar nuestra manera de pensar y alinearla con el Evangelio. Para deponer nuestros deseos, deponer nuestros anhelos y nuestros deseos, nuestras costumbres, de la manera como reaccionamos ante el sufrimiento, para hacer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Los versículos 6 al 8, allí tenemos varias referencias del Antiguo Testamento. No quiero detenerme allí a detallarlas, las citas que hace el apóstol Pedro. Sin embargo, es muy importante que entendamos que Jesucristo es la piedra angular. Él está citando allí el Salmo 118. Pero está conectado esa piedra angular que es Jesucristo, y piedra angular tiene que ver con el lugar donde se unían las paredes, de tal manera que si quitabas la piedra se venía abajo todo. Por lo tanto,
Jesucristo es la piedra angular, pero también los profetas y apóstoles. Vamos por un momento a Efesios capítulo 2, versículo 20, donde nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, pero también tiene que ver con la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Dice el versículo 2:20 de Efesios: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, la iglesia visible es el templo del Dios invisible. Solo por medio del testimonio de la cruz, iglesias que plantan iglesias pueden mostrar al mundo que hay salvación a pesar del pasado, a pesar de lo que hayas vivido en tu vida anterior a conocer a Cristo. El enemigo estará respirándote en la nuca, tratando de que hagas otro tipo de sacrificios para agradar a Dios, tratándote de apartar de tu Redentor. Estará pisándote los talones para convencerte, intentando convencerte de que no eres una piedra viva del templo de Dios. Pero como iglesia necesitamos recordar que no son las paredes el templo de Dios, sino los miembros de la iglesia. En Cali nos estamos reuniendo. Un siervo del Señor, cuando llegamos a Cali, lo primero que nos dijo fue: ¿dónde van a alquilar? Te voy a llevar a un lugar donde alquilan locales. Entonces yo le dije: hermano, no voy a alquilar todavía. ¿No vas a alquilar y luego no vienes a plantar una iglesia? Le dije: sí, pero aún no voy a alquilar. Vengo es por las personas. Entiendo. Tenemos un sitio rentado, solamente los domingos nos reunimos, solo 2 horas, es al aire libre, y vamos a estar allí hasta que nos lo permitan. Pero esa no es la iglesia. La iglesia son sus miembros. Los creyentes renacidos son el templo del Dios viviente. Entonces, la iglesia nace y crece por la palabra del Dios invisible, pero también la iglesia visible revela la gloria del Dios invisible porque es el templo del Dios invisible. Y finalmente, la iglesia ha recibido gracia del Dios invisible. En los versículos 9 al 10. Es interesante que hay un pero aquí en el versículo 9. Tenemos que poner atención a la escritura cuando hay peros, porque es como un contraste. Lo que estamos viendo aquí es que Pedro está diciendo: algunos serán desobedientes a la palabra porque están destinados a rechazar la escritura, a no verla como la leche espiritual. Querrán escuchar a los falsos maestros que ellos, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ellos desecharán la palabra y desecharán a Cristo. Estarán en condenación, porque la piedra que rechazan no va a ser la piedra angular, sino piedra que caerá sobre ellos para juicio. Pero vemos en el versículo 9 que hay un contraste.
Es decir, los hijos de Dios, pero dice el apóstol, pero vosotros, es decir, los hijos sufrientes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pedro usa un lenguaje, el mismo lenguaje que el Señor usa para Israel en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde el Señor se dirige a Israel como ese pueblo, como ese especial tesoro resguardado solamente para Él. Por lo tanto, el efecto de estar unidos a Cristo es obtener privilegios superiores aún a los del pueblo de Dios en Israel. La expresión vosotros significa que Dios ha extendido los privilegios a su iglesia. Ahora, ¿qué clase de pueblo era Israel? El Señor dice, yo no os escogí por ser el mejor pueblo. En el desierto, después de obtener el maná, ¿qué hicieron? Renegaron en el desierto. Gritaban a Moisés, queremos regresar a Egipto, donde sí comíamos carne. Pero aún así, no somos mejores que ellos. Porque muchas veces queremos regresar también a Egipto. Pero el pueblo de Dios ha recibido la gracia del Dios invisible. Todos los privilegios aquí, ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, todo eso lo hemos recibido no por nuestros méritos, no por nuestras habilidades. No es que éramos los más morales de esta tierra y Dios miró desde el cielo y dijo, wow, qué lindo eres, voy a salvarte. Él escogió lo peor del mundo para salvar a un pueblo, para extender su gracia sobre nuestras vidas. Ese linaje, ese sacerdocio, esos privilegios y esas cosas tan especiales que hemos recibido no es por nuestras obras, es por la gracia de la cruz. Para nosotros. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es difícil anunciar virtudes de Dios en medio del sufrimiento. Cuando somos presionados por esta sociedad consumista. Cuando somos presionados por las circunstancias adversas, cuando somos presionados por el dolor, es difícil anunciar cuando otros que están mejor que nosotros, incrédulos, nos ven en el pozo de la desesperación. Es difícil gritar, Dios vive desde el pozo. Pero aún así hemos sido llamados a anunciar la gloria de Jesucristo, la gloria del Dios invisible, el honor de Jesucristo, porque nuestra vida no está destinada a esta tierra, a este mundo quebrado, a este mundo caído, sino que nos preparamos porque somos exiliados también nosotros en este mundo. Cuando cantábamos hace un momento acerca de la manera como Cristo nos perdona, son momentos en que nos sentimos en el cielo. Hay paz en medio de su pueblo.
y también afuera. Muy bien. Somos llamados a anunciar las virtudes y la gracia que hemos recibido de Dios. Finalmente, el versículo 10 nos da la razón por la cual Pedro llama a su audiencia a anunciar la gloria, las virtudes de Cristo, la gloria de Dios, aún en la opresión. Les da una razón poderosa. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hermanos, no enseñemos a nuestras iglesias a ganar la salvación por méritos propios. Compartamos la gracia que hemos recibido de Dios. Estamos llamados a plantar iglesias que hagan visible la gloria del Dios invisible, dependiendo de la pureza de su palabra. Aunque nos veamos tentados a predicar nuestras ideas, estamos llamados a hacer visible la gloria del Dios invisible, siendo un templo santo, recordando que solo Cristo es la piedra angular perfecta, no con nuestras estrategias, sino con el Evangelio. Estamos llamados a mostrar gracia a los pecadores, porque hemos recibido la gracia del Dios invisible. Cualquiera sea el resultado de tus esfuerzos por plantar una iglesia, es la gracia de Cristo, la cual Él extendió para nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados, la que nos sostendrá y nos mantendrá expectantes a su venida, aunque no nos sintamos capaces de seguir adelante. Tomemos un momento para meditar en esta palabra antes de orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es el alimento que necesitamos para nuestras almas. Te pido que sigas recordándonos que es tu palabra suficiente para crecer a la estatura, a la medida de Cristo, tu Hijo. Recuérdanos siempre que somos el templo tuyo en esta tierra, un templo santo, cuya piedra angular es tu Hijo, quien venció la muerte. Y recuérdanos que tu gracia nos sostendrá, aún en las dificultades, cuando nuestros corazones quieran traicionarnos. Podemos mirar a la cruz y ver la gloria de tu Hijo para recibir nuevas fuerzas y entender que estamos exiliados y que nos dirigimos a la patria celestial, porque nuestra morada ya ha sido preparada por ti, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde mora la justicia. Es por tu Hijo glorioso que oramos. Amén.